y hoy os vamos a hablar de las cerámicas en Aspe. Es una industria que va a tener mucha historia y mucha repercusión en nuestro pueblo, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, pero que es una historia que se remonta prácticamente a la Edad Media, ¿no? A la época islámica, a la época de la Reconquista, porque sabemos, por ejemplo, que justo detrás de donde yo estoy, en esas fábricas que veis ahí detrás, durante las reformas de restauración, las obras de restauración del río, la limpieza del río y el acondicionamiento para hacerlo peatonal, aparecieron una serie de hornos muy antiguos que datan de esa época, donde se fabricaba una especie de cerámica vidriada, es decir, el azulejo o el ladrillo, el azulejo que hemos conocido prácticamente toda la vida. ¿Por qué? Pues todo parece indicar que en el pueblo de Manises, que era donde se fabricaba este tipo de ladrillo, empiezan a buscar nuevos terrenos, empiezan a buscar nuevas zonas para expandirse y que llegan hasta aquí. De hecho, estas casas que vais a ver ahora, que se conocen como la calle San Pascual, en su día, antiguamente, era conocida como la calle de las Cantererías, precisamente porque toda esta zona es donde se establecieron toda esta gente que vino, como decimos, de Valencia y empezó a hacer estos azulejos y también ladrillos. Luego sí que es verdad que a finales del siglo XIX y el principio de XX va a aparecer la figura de Vicente Cervera. Vicente Cervera va a ser muy innovador, va a realizar una serie de ladrillos diferentes al del resto de España, que van a hacer que muchas de las cerámicas, para construir las cerámicas en el resto de España, se lleven ladrillos de aquí. Entre los que construía era un ladrillo muy parecido a este que yo estoy apoyado, un ladrillo macizo, de mucha calidad. También las tejas las hacía de derecha a izquierda, es decir, para ponerlas hacia un lado o hacia otro. Y una serie de mejoras que, como decimos, va a conseguir hacer ladrillos mucho más económicos, de mejor calidad, que los hacían en otros territorios. Con lo cual, muchos de sus alumnos, muchas de las personas que empezaron a trabajar con él, al final acaban montando su cerámica, y en Aspe llegamos a tener, en la segunda mitad del siglo XX, 12 cerámicas en nuestro pueblo. Cerámicas de todas clases, donde se hacían tejas, donde se hacían ladrillos, incluso una fábrica de azulejos, donde con las enseñanzas o como digamos, imitando a lo que pasaba aquí hace 500 años, Vicente Cervera también consiguió hacer una serie de ladrillos, como decimos, de azulejos, de ladrillo vidriado, que tuvo mucho éxito. Vicente Cervera también va a pasar a la historia como el inventor del gasógeno Cervera. Él va a ser muy observador, él va a observar la naturaleza, y él va a observar que las carboneras, es decir, donde se hacía carbón vegetal, para hacer el carbón de vegetal había que poner la madera y encima cubrirla con tierra. Pues eso se observó un día de lluvia, que cuando entraba una gota justo en esta carbonera había una chispa que provocaba una explosión. Eso él lo va a registrar dentro de un pequeño aparato, con lo cual va a conseguir encender los hornos en pocas horas, cuando lo normal en esa época es que para encender un horno para que se calentara, para poder elaborar bien lo que es el ladrillo, tardara prácticamente más de un día. Con lo cual va a conseguir bajar mucho los costos y va a ser muy competitivo. Otro de los inventos que hizo nuestro paisano fue el ladrillo hueco. Os he dicho antes, este tipo de ladrillo, pues lo que este señor va a hacer es el ladrillo hueco como lo conocemos hoy en día, con lo cual va a conseguir que el fuego entre por medio por estos espacios que dejaba el ladrillo, que se cueza antes, con lo cual se va a gastar mucha menos arcilla, se va a gastar mucho menos fuego, y van a conseguir tener un ladrillo de mucha calidad y muchísimo más económicos que sus competidores. Si os parece, nos vamos ahora al parque y a la zona donde estaban estas cerámicas. Os las enseñamos en las fotos que tenemos, porque por desgracia el negocio de las cerámicas aquí en Aspe ha desaparecido, y nos vamos a conocer la última cerámica que estuvo aquí en Aspe. Si os apetece, me acompañáis.
Pues si os fijáis detrás de mí está una de las dos únicas chimeneas que quedan en la actualidad en nuestro pueblo. Llegaron a haber más de 12 porque, como decimos, si algo consigue Vicente Cervera es crear, digamos, el momento de máximo esplendor de lo que son las tejeras. Porque aparte de los ladrillos, aparte de las tejas, aparte de los productos normales de una tejera, Vicente Cervera también empezó a fabricar lo que conocemos aquí en Aspe como llavecicas, que eran las antiguas llaves de la luz. Su hermano fue un gran inventor, al igual que él. Si él inventa el gasógeno Cervera, su hermano empieza a inventar una serie de aparatos relacionados con la luz eléctrica, que por aquellas fechas, 1896, gracias a un molino, llega hasta Aspe. Y uno de los principales productos, lo que va a hacer que la fama de Vicente Cervera se extienda por toda Europa, es la fabricación de los elementos cerámicos de los conductores de luz, tanto las llaves para encender y apagar las luces, como otra serie de mejoras. Pero no va a ser el único, porque como decimos, de esa cerámica, con el transcurrir de los años, van a surgir entre 10 y 12 fábricas más relacionadas, independientemente de las de aparatos eléctricos que evolucionaron, pero ya evolucionaron de otra manera. Hablando estrictamente de cerámica, van a surgir, como digo, unos 10 o 12 empresas que van a tener su inicio en la cerámica de Vicente Cervera. Sus alumnos, sus hombres de confianza, poco a poco van a montar sus propias empresas, y aquí es donde estamos hoy, porque si hay uno que destacó es Pepe Marcos, José Marcos Coves. José Marcos Coves y José Marcos Martínez, su hijo, durante prácticamente más de 60 años, van a establecerse en esta cerámica y van a seguir los consejos de su maestro. Yo trabajé 3 años no en esta cerámica, pero en la misma empresa de Monforte, con lo cual inicié una relación muy buena tanto con Pepe, al que hasta hace poco tiempo iba a visitar para contar historias de mi pueblo, muchas de las historias que yo os cuento a vosotros, como con su hermano y con los hijos de ambos. Por lo cual, creo que hoy me siento como en casa. Y si os apetece, si os parece, vamos a conocer un poco la cerámica y os cuento más cosas. Yo ahora sí que quiero que os fijéis en la chimenea, porque es un elemento protegido, es un elemento que como decimos, es lo que pintaba la imagen de nuestro pueblo, la imagen icónica de nuestro pueblo, estas grandes chimeneas, y que hoy desgraciadamente solo nos quedan estas dos. Y a la chimenea que hemos grabado antes, que la seguís viendo detrás de mí, correspondía este horno. Este horno es uno de los más antiguos, desde luego hoy en día el más antiguo que queda en Aspe, pero es muy parecido, como os he dicho antes, a la historia tanto de la familia Cervera como en este caso de los Marcos. De hecho, si os fijáis en esos ventanucos redondos, en esta forma que tiene la fachada, se va a convertir en la seña de identidad de lo que es esta cerámica. Esta es la cerámica antigua, por decirlo entre comillas. Después va a llegar un momento de esplendor, tienen muchos pedidos, se van a fabricar muchos ladrillos en esta cerámica y se va a hacer una cerámica mucho más moderna. Sin embargo, los inicios, como decimos, muy parecida a lo que eran el resto de las cerámicas que vienen en nuestro pueblo, sería aquí. Aquí estamos, esta boca que veis aquí abajo, en el horno. Ahora vamos a entrar, lo sacaremos por aquí, lo sacaremos por el otro lado porque es peligroso en el estado que se encuentra actualmente. Pensar que estamos hablando de hornos que tienen muchas décadas, que está desde 2008 sin funcionar, y con lo cual os lo vamos a enseñar. Vais a ver montones de ladrillos de barro. Nosotros tenemos aquí estos ladrillos. Este concretamente es el ladrillo sin cocer. Esto es lo que se conoce popularmente como el panchito. Yo lo conozco bien porque es un apodo que me pusieron a mí gracias a este ladrillo. Esto es sin cocer, y luego este ladrillo, que es barro, que podéis ver que es barro, que se rompe muy fácil, es lo que se cuece en estos hornos para conseguir ladrillos como esto. Esta es una especie de baldosa especial que se fabricó aquí. Lo normal es que sea más fina, pero como la otra tenía problemas, pues aquí en esta cerámica se hizo esta loseta un poco más grande.
Y esto es el ladrillo macizo. Como os he dicho antes, Vicente Cervera inventó lo que es el ladrillo hueco, que lo tenéis aquí, con lo cual este ladrillo es mucho más macizo, pero sin embargo con esto lo que se conseguía es bajar los costes de producción, porque se gastaba menos agua, menos combustible, menos fuego y por lo tanto menos horas de trabajo. ¿Cuál es la diferencia fundamental, aparte de los años, de este horno, del horno Hoffman, a los hornos luego más posteriores, más modernos? El ladrillo había que meterlo a mano. Y había, por los diferentes huecos que ahora veréis, había una boquera que se ponía el combustible, un tiro para regular lo que es el fuego, que lo veréis en fotos, y lo que se hacía es que se llevaba el fuego hasta el ladrillo, por las diferentes puertas, por las diferentes boqueras, se llevaba el fuego hasta el ladrillo. Posteriormente se va a crear una especie de vagonetas que era el ladrillo que iba hasta el fuego. Eso es lo que les dio cierta ventaja a las cerámicas de AFE con respecto a las de otros lugares. Y si os parece, seguimos conociendo un poco más la cerámica. Bueno, ya ahora estamos en otra parte importante de la cerámica, que es el hangar, o donde se hacía el acopio de arcillas, es decir, donde se hacían las mezclas para hacer el ladrillo. Os dijimos antes que Vicente Cervera, la característica que tenía es que hacía un ladrillo amarillo, que después con el tiempo se perdió. ¿Por qué? Porque la arcilla roja pues es más consistente, tiene más dureza, y la arcilla amarilla lo que va a hacer es que le va a dar más plasticidad a esos ladrillos a la hora de meterlos en la amasadora y a la hora de que pasaran por un molde, por un molde que se llama que estaba en un cañón, que daba forma a los diferentes tipos y los diferentes tamaños del ladrillo. Si os fijáis allí detrás mío, veis como hay dos especies de torbas blancas. Por ahí es donde a través de unos elevadores se subía la arcilla que descargaban, las excavadoras traían la arcilla aquí, y aquí se hacía la mezcla, dependiendo del ladrillo que se quería fabricar, se ponía más peso de una o de otras. Pues aquí es donde se hacía el acopio. Veis todavía que quedan restos de arcilla de la blanca ahí detrás, y eso se mezclaba, y a través de un molino se iba filtrando para que no hubiera piedras, para que no hubiera nada que pueda romper los moldes, y otra luego el ladrillo que salía con imperfecciones. Y de aquí, de estos elevadores, pues ya pasaba la arcilla ya mezclada, ya preparada para el producto, hacia el cañón y hacia los moldes para cortarlos luego el ladrillo y dar forma a lo que es el ladrillo como lo conocemos en la actualidad. Os hemos enseñado antes, en la parte posterior, vosotros siempre tomad referencia los ventanales que os estamos diciendo, donde estaban las torbas, dos torbas, que las podéis ver aquí. Aquí se ve en primera instancia una, la otra que está detrás del muro no se ve, pero esta es la otra parte del muro. Aquí, como os he dicho antes, estaría justo detrás mío, donde la fanguera, la masera, la amasadora, como queráis llamarlo, donde se mezclaba, donde se convertía la arcilla en el barro para hacer el ladrillo, y por aquí se le iban dando las revoluciones que se requería. Aquí, justo aquí delante, esto se llama cañón, justo delante del cañón estaría el molde donde se hacían los diferentes tipos de ladrillo, tanto el ladrillo del 7, del 9, el tabiquillo, como el panchito, todos los ladrillos. Cada uno tenía una composición diferente dependiendo de la dureza que necesitaba. Y por aquí salía, como decimos, la fanguera era para mezclar los diferentes tipos de arcilla para conseguir la dureza, pero también la permeabilidad para que fuera más manejable y se pudiera hacer mejor lo que es el ladrillo en sí. Y nos queda ya muy poco, ¿eh? Nos vamos a enseñar, para mí, la parte, digamos, más romántica de la tejera, porque hablamos de cerámica, os decía al principio del reportaje que se hacían ladrillos cerámicos, ladrillos vidriados, pero también
os pondremos una foto de las primeras tejas que se hacían en Aspe, que se llamaban tejas morunas, luego va a evolucionar como todo. Pues os vamos a enseñar la máquina o donde se hacían las famosas tejas y por lo que se le da el nombre de tejera a estas empresas. Y ahora queremos enseñaros también las puertas por las que se entra al horno para meter el ladrillo, se vería ahí detrás. Ahora lo veréis en una foto en uno que está abierto. Por aquí se metía el ladrillo a mano y cuando se llegaba, para encañarlo como se llamaba, cuando llegaban hasta aquí, había que cerrarlo para mantener el calor, para mantener el fuego. Se hacía esta con ladrillos y con esta especie de masa. Y si os fijáis la forma que tiene estas puertas, una forma ovalada, una forma redondeada, para darle más consistencia, porque esto cogía mucha presión por el calor. Estos ladrillos, que ahora los veréis mejor, se llamaban anteojos porque tenían esa forma. Y como veis, pues eso, las paredes, podéis ver el grosor de las paredes para aguantar las temperaturas que cogían para cocer los ladrillos. Y como decimos, cada 4 metros tenéis una de estas puertas. Ahora os haremos una foto para que a ver si podemos coger una perspectiva buena, porque aquí estamos muy estrechos. Y desde aquí es donde llevaban, como decimos, el fuego y el ladrillo para fabricarlos. Ahora sí que después vamos a enseñar un horno mucho más moderno, pero antes de eso vamos a subir arriba para enseñarlo también por la parte de arriba, para que tengáis una perspectiva completa de cómo eran estas cerámicas. Y mirad qué sitio más bonito donde estamos. Y además es, digamos, el corazón de lo que es la antigua cerámica. En el techo, si habéis visto ahora los tenemos también en fotos, estos triángulos, esa especie de estructura de madera tan bonita que vino desde Estados Unidos. No lleva tornillos, ya veréis cómo va cogido. Y aparte, luego esta estructura que tenemos aquí nosotros, que servía para, ahora veréis cómo se accionaba, a través de estos cables llegaban unos calderines y con este combustible, agujeros, y con esto se iba regulando el fuego. Recordar, esto sería la parte central, los dos túneles que habéis visto al principio de cuando hablábamos del horno, las puertas laterales por las donde metían los operarios el ladrillo. Y aquí es, como decimos, donde se controlaba el fuego. En estas antes boqueras, que lo habéis visto bajo esos agujeros, era por aquí donde yo acabo de echar. Eso que yo he echado es hueso de aceituna, también se utilizaba mucho cáscara de almendra, luego os enseñaré la máquina donde se pelaban las almendras. Y si yo sigo por aquí detrás, aquí en esta especie de rueda se iba moviendo y esto iba subiendo, iba colocando con los calderines el material, el combustible, para, como decimos, dar calor a lo que es el horno. Aquí encima mío, ya lo habéis visto antes, la seña de identidad, esas dos ventanas que van hasta nuestros días. Ya os enseñaremos también una almazara del propietario, del hijo del propietario, que ahora se dedica a hacer aceite. Y también en la zona, en la almazara donde él ha querido dejar como homenaje a su familia estos dos ventanales como homenaje a su familia, como decimos. Pues aquí tenemos lo que sería la tejera. En este caso es una especie de prensa, ya lo ves, estas poleas, cuando esto se movía, accionaba las otras, y esto hacía
que esta prensa subiera y bajara. Aquí se ponían los diferentes moldes de las tejas. Cada viaje se hacían 5 tejas, luego el operario pues la iba sacando. O sea, ahí se metía el barro. Y antes os he hablado de tejas árabes, que es esa que es ovalada, que es una foto de las que se hacían, y luego pues esta sería la teja alicantina o teja plana, ¿no? Y cada constructor ponía su emblema. La de Vicente Cervera era una Torre Eiffel. Esta no sé de quién es, pero bueno, da igual. Que sepáis que esto pues se hacía en estos moldes. Y aquí pues tenemos un sueño, que esto pues no se pierda evidentemente, porque esto es historia viva de nuestro pueblo, porque como decimos, llegaron a convivir casi 200 empresas, 200 cerámicas como esta. Ahora no queda prácticamente no queda ninguna, con lo cual pues sería bonito que esta máquina pues estuviera presente siempre en el recuerdo de nuestro pueblo, de nuestras cerámicas, y en especial pues de la familia Marcos, de José Marcos Comes, José Marcos Martínez y sus hijos, que han mantenido prácticamente durante, como decimos, más de 60 años esta empresa, dando trabajo a la gente del pueblo, esta empresa en funcionamiento. Y como hemos dicho antes, esto sería la cerámica, digamos, más moderna. Ya tienen tienen muchos más pedidos, mucha más producción, se necesita hacer más cantidad de ladrillos. Y aquí serían las naves donde estaría lo que es la cerámica, como decimos, que se mantuvo hasta prácticamente hace 10 años que se cerró. Esto es como una especie de estación de tren, ¿no? Donde los vagones van siguiendo todo su proceso a través de unas vías. Esas vías las van llevando hasta lo que se conoce como hornales, que es donde se secaba, donde se extraía la humedad al ladrillo que ya estaba hecho, que ya estaba formado, ya ha salido como hemos dicho, de la fanguera. Y ese ladrillo ya seco es el que luego se metía en el horno. En este caso el horno ya no va a ser como el que hemos visto antes. Aquí ya hay otra serie de materiales, ya no van con el ladrillo a través de estos balcones los que va hacia el fuego, con lo cual el combustible para alimentar este horno ya es fuel. Y luego ya últimamente, porque es más ecológico, por motivos sanitarios y por una serie de circunstancias, ya ese mismo horno empieza a utilizarse con gas natural. Y como decimos, tenían que hacer todo ese recorrido desde lo que era el barro hasta el ladrillo propiamente cocido, que salía por si veis, todavía se ven los restos, por ahí salía el ladrillo ya hecho, y una vez que estaba aquí, ya la otra parte ya se empaquetaba y se dejaba listo para ser vendido. Y aquí estamos ahora en lo que es el horno túnel, un túnel que tiene unos 80 metros y que, como si os fijáis, detrás de mí hay una serie de vías que por donde iban los vagones. Cada 40 minutos el vagón avanzaba, con lo cual iba acercando el ladrillo hacia una parada y lo iba acercando hacia la parte de donde está el horno más potente, que más o menos por el centro, como veremos ahora después. Ya os he explicado cómo era el sistema. Toda esta zona que ahora la veréis en fotos se utilizaba para el presecado, para que el ladrillo perdiera la humedad. Después iban a los hornales, que estarían en la parte de allí, para terminar de secarlo, para convertirlo, que el barro ya pase a hacer lo que es luego el ladrillo. Y aquí se cocía, donde iba pasando todo este proceso, iba pasando poco a poco, cogiendo el calor necesario para que el horno se formara. Ahí había un freno en la parte esa para que el fuego llegara hasta allí, no creará problemas, no desfigurarse ni el ladrillo ni lo que es el vagón en sí. Y ahora pues os vamos a enseñar un poquito más en fotos, porque aquí, como veis, pues está esto ya desmantelado y vamos a respetar la intimidad de la fábrica. Bueno, y antes de irnos, aunque aún queda un poquito de reportaje, yo sí que quiero rendir homenaje al último dueño, en este caso Pepe Marcos Martínez, José
Marcos Martínez, si lo preferís, que él era un amante de lo que es la historia de nuestro pueblo. De hecho, él se ha pasado toda la vida haciendo artículos en la revista histórica de nuestro pueblo, que es La Serranica. Fue colaborador de Manuel Cremades, que es un señor que hizo un libro en 1966 y está considerado como el primer cronista de Aspe. Y era un hombre que era muy porque a día de hoy todavía sigue entre nosotros. Es un hombre muy amante de lo que es los castillos y sobre todo lo que es la cultura árabe, ¿no? Él le apasionaba lo que es la cultura de Marruecos. Él tiene otro hijo también que es pintor y que siempre le decía arme cuadros relacionados con el castillo, siempre con temas árabes. Y si algo nos ha dejado, aparte de todo el trabajo que dio durante los años que funcionó la cerámica, es eso, es su amor por la cultura árabe y haciendo esta especie de muralla que veis aquí a continuación, que es la que separa la cerámica del pueblo, que nosotros popularmente en Aspe lo llamamos Córdoba, ¿no? Porque ya lo veréis por fuera que tiene muchos motivos así árabes. Como decimos, es fruto del amor de este hombre por esa cultura y que el día de mañana pues esta muralla seguirá siendo un referente para todos los aspenses junto con la chimenea y el recuerdo de la cerámica. Desde aquí, mi homenaje para Pepe Marcos, con el que he tenido la suerte de haber trabajado con él y ser de alguna manera su discípulo. Es una de las personas que me ha enseñado la historia de nuestro pueblo. Por lo tanto, este reportaje también como homenaje a Pepe Marcos.